El aroma del pollo asado y el romero aún flotaba tenuemente en el aire, un agradable fantasma de la animada cena que acabábamos de terminar. Nuestros amigos, los Henderson y los Clark, finalmente habían salido hacia la fresca noche, sus risas resonando por el camino de entrada antes de ser engullidas por el canto de los grillos. Ahora los únicos sonidos eran el tic-tac rítmico del reloj de pie en el pasillo y el zumbido bajo de la nevera. Mi esposo Tom estaba empezando a hacer lo que yo llamaba su secuencia de apagado. Hizo un gran gesto teatral y estiró los brazos por encima de la cabeza. Bueno, Carol, esa estuvo buena. Realmente te superaste con ese crumble de manzana. Se palmeó el estómago con satisfacción. Me voy a la cama. No se queden ustedes dos despiertos toda la noche resolviendo los problemas del mundo. Lo intentaremos, dije sonriendo mientras él besaba la parte superior de mi cabeza. Le dio a su viejo amigo de la universidad David una palmada amistosa en el hombro. Buenas noches, Dave. No dejes que te hable hasta que se te caiga la oreja. Buenas noches, Tom, respondió David, con su voz un rumor bajo y suave. Y entonces solo quedamos nosotros dos. David había sido el mejor amigo de Tom desde que tenían 19 años. Era un elemento permanente en nuestras vidas, el padrino de boda silencioso y firme en nuestra boda, el padrino de nuestro hijo, la presencia familiar y reconfortante en innumerables fiestas y barbacoas de los domingos. Era soltero, profesor de historia en la universidad local, y tenía una forma de observar el mundo con una especie de quietud pensativa que era completamente opuesta a la energía bulliciosa de mi Tom. Empecé a recoger los últimos platos del postre, los que tenían restos pegajosos de canela y avena. ¿Quieres otro café, David? ¿O tal vez algo un poco más fuerte? Estaba sentado en el sillón favorito de Tom, el que tenía el cuero desgastado y una ligera hundimiento en el lado izquierdo. Miró la copa vacía de coñac que tenía en la mano. Un poco más de brandy estaría bien si tienes. Por supuesto. Fui al aparador y serví una pequeña medida del líquido ámbar en su vaso. La casa se sentía cavernosa ahora que la energía bulliciosa de nuestros amigos se había ido. La lluvia había empezado a tamborilear un ritmo constante contra los cristales de las ventanas, un sonido suave y arrullador que normalmente me hacía sentir acogida. Pero esta noche se sentía diferente. El silencio no era solo pacífico. Estaba cargado de cosas no dichas, como el aire antes de una tormenta. Cuando le entregué el vaso, nuestros dedos se rozaron. No fue nada, un toque fugaz, pero sus ojos se encontraron con los míos y sostuvo mi mirada un momento más largo de lo habitual. Había una profundidad en ellos que no había notado antes, un indicio de melancolía. Tú y Tom han construido una vida maravillosa, Carol, dijo suavemente, haciendo girar el brandy en su vaso. De verdad, esta casa, tu familia, es lo auténtico. Sonreí, acomodándome en el sofá frente a él. Bueno, lo intentamos. No siempre es fácil. Ya sabes cómo es. 40 años es mucho tiempo. Me reí un poco. A veces lo miro roncando en ese sillón y me pregunto quién es ese anciano. David no se rió. Solo me observó. Su expresión era seria. Es un buen hombre, Carol. Un hombre mejor de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. El comentario quedó suspendido en el aire entre nosotros. Era una afirmación simple, pero la forma en que lo dijo se sentía significativa. Esperé. Por supuesto, Tom era un buen hombre. Yo lo sabía. Me había casado con él. Pero el tono de David sugería un tipo diferente de conocimiento, una profundidad a la que yo no tenía acceso. Lo sé, dije, con mi voz un poco más baja ahora. Tomó un sorbo lento de su brandy, sus ojos mirando más allá de mí hacia la ventana oscura donde su propio reflejo le devolvía la mirada. ¿Recuerdas hace unos 30 años cuando Michael tenía como 10? Tom trabajaba en esa empresa de ingeniería del centro. Odiaba el trayecto, odiaba a su jefe. Asentí lentamente, un nudo de inquietud se apretaba en mi estómago. Recuerdo que fue un año difícil. Estaba muy estresado. Recordé las largas horas, la forma en que llegaba a casa con aspecto agotado, los hombros caídos. Intenté ser comprensiva para convertir el hogar en un santuario para él, pero siempre sentí que había una parte de su frustración que mantenía aislada, incluso de mí. Estaba miserable, confirmó David, su voz apenas un susurro. Pero tenía una salida, una increíble. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, el vaso sostenido con ambas manos. La luz de la lámpara proyectaba sombras profundas en su rostro, haciéndolo ver más viejo, más serio de lo que nunca lo había visto. La lluvia golpeaba un poco más fuerte contra el cristal, y el reloj de pie comenzó a dar las campanadas, marcando la medianoche. Cada campanada se sentía como un martillazo, puntuando el pesado silencio que había caído entre nosotros. Abrió la boca para continuar, y tuve el repentino y escalofriante presentimiento de que lo que estaba a punto de decir iba a cambiarlo todo. David tomó una respiración profunda, el sonido apenas audible por encima de la lluvia.
Había una oferta de trabajo, dijo, con la mirada fija en el líquido arremolinado en su vaso. No era cualquier oferta de trabajo. Era de una nueva empresa de tecnología en California. Palo Alto. Estaban a la vanguardia de todo, haciendo trabajo innovador. Querían que Tom liderara un nuevo equipo de investigación y desarrollo. Era su trabajo soñado, Carol. El tipo de trabajo del que hablaba desde que estábamos en la universidad. Más dinero del que podíamos haber imaginado en ese entonces. Una oportunidad para construir algo realmente. Lo miré fijamente, con la mente acelerada. California, un trabajo soñado. Busqué en mi memoria intentando ubicar esto. Recordaba el estrés de esa época, las quejas sobre su jefe. Pero esto era un vacío. Tom nunca había mencionado una oferta de trabajo en California. Ni una sola vez. No entiendo, balbuceé. Nunca me lo dijo. No, dijo David en voz baja. Nunca te lo dijo. Sabía que no te habrías interpuesto en su camino. Habrías empacado toda esta casa. Habrías dicho adiós a tus amigos. Habrías dejado tu jardín. Y te habrías ido con él. Lo habrías hecho por él. Levantó la vista hacia mí entonces, y la tristeza en sus ojos era tan profunda que se sintió como un golpe físico. Pero él no lo permitió. La habitación se sentía como si se estuviera encogiendo. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. Podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor frenético y amortiguado contra mis costillas. Vino a verme, continuó David, con voz baja y firme, un salvavidas en la repentina turbulencia de mis pensamientos. Nos sentamos en un bar no muy diferente a este, y me expuso todo el asunto. La oferta, la oportunidad, estuvo eléctrico de emoción durante unos 10 minutos. Luego se quedó callado. Solo miró fijamente su cerveza y dijo, «Pero Carol». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Pero Carol», repitió suavemente. Dijo, «La madre de Carol se está debilitando. Necesita a su hija cerca. Toda la vida de Carol está aquí. Su jardín es su santuario. Sus amigos son sus hermanas. Si la alejo de todo eso, ¿qué le estoy dando realmente? ¿Una casa más grande? ¿Más dinero? Sería como arrancar una flor de raíz solo para ponerla en una maceta más elegante. Se marchitaría». No podía hablar. Una ola fría me invadió, comenzando por los pies y subiendo hasta instalarse en mi pecho, un bloque de hielo. Pensé en los últimos años de mi madre. Cuán agradecida estaba de estar a solo 10 minutos de distancia, de estar allí para ella todos los días. Pensé en mi jardín, el que había cultivado con tanto esfuerzo durante décadas, la tierra que había removido con mis propias manos. Pensé en mis amigos, las mujeres que me habían acompañado en cada alegría y tristeza. Mi vida, la vida que siempre pensé que simplemente habíamos aceptado. La rechazó, dijo David, con la voz cargada de emoción. Les dijo que tenía compromisos familiares que no podía romper. Ni siquiera les dio la oportunidad de hacer una contraoferta. Regresó a casa esa noche y te dijo que había decidido quedarse en su antiguo trabajo, que las cosas estaban mejorando. Fue una mentira. Se quedó en ese trabajo que odiaba otros 3 años hasta que pudo encontrar algo más aquí, algo local. Lo hizo para que tú no tuvieras que renunciar a tu mundo. Eligió tu felicidad por encima de su propia ambición, y decidió que nunca tendrías que cargar con el peso de esa elección. Me quedé allí congelada, completamente y totalmente congelada. No era un frío de miedo o ira. Era un frío de conmoción, de una repentina y devastadora revelación que reconfiguraba todo el paisaje de mi matrimonio. 40 años de recuerdos compartidos, de bromas, de discusiones por cosas triviales, de silencios cómodos. Todo de repente se veía diferente. El hombre que creía conocer por completo, el predecible y estable Tom, que se quejaba de su trayecto y amaba mi crumble de manzana, era un desconocido. Era un hombre que había cargado con un sacrificio secreto, un acto monumental de amor durante 30 años, y nunca había dicho una palabra. Los cimientos de mi mundo no se habían agrietado. Simplemente se habían revelado más profundos y más profundos de lo que jamás había imaginado. La imagen de él, mi esposo, durmiendo plácidamente arriba, de repente se sentía imposiblemente distante, como una figura de una historia que apenas estaba comenzando a entender. El reloj de pie en el pasillo parecía hacer tic-tac más fuerte ahora, cada segundo marcando un momento de mi ignorancia. David estaba sentado observándome, su expresión llena de una pena gentil y compartida. No me había contado esta historia para causarme dolor, me di cuenta, sino para entregarme una verdad que sentía que merecía saber. Había sido el guardián del mayor secreto de mi esposo, el testigo silencioso de un acto de devoción profunda. Mi garganta estaba apretada. Cuando finalmente encontré mi voz, fue un susurro débil. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas esto ahora, David? Suspiró,
un sonido largo y cansado, y dejó su vaso vacío en el posavasos. Porque ya no somos tan jóvenes, Carol. Tom nunca te lo diría. No está en su naturaleza. Piensa que sería egoísta, que sonaría como si estuviera pidiendo gratitud. Pero yo también te observo. Veo la comodidad, la rutina. Es hermoso. Pero creo que a veces olvidamos las elecciones que construyeron esa comodidad. Lo veo mirarte cuando no te das cuenta, cuando te ríes con tus amigos o cuidas tus rosas. El amor sigue ahí, tan profundo. Solo, pensé que debías conocer la medida completa de ese amor. Se levantó, su figura alta parecía llenar la habitación silenciosa. Debería irme. Es tarde. Me levanté sobre piernas temblorosas, mi cuerpo sintiéndose desconectado de mi mente. Caminé con él hasta la puerta en una especie de trance. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una fina niebla. El aire que entraba era fresco y olía a tierra mojada y jazmín nocturno de la enredadera junto al porche. Gracias, David, logré decir, y las palabras se sentían ridículamente pequeñas para el regalo que acababa de darme. Él solo asintió, me dio un suave apretón en el brazo y salió a la noche. Observé las luces traseras de su auto desaparecer por la calle antes de cerrar y bloquear suavemente la puerta. Apoyé mi frente contra la madera fresca, con los ojos cerrados. Congelada, eso era lo que me había dejado. No con frialdad, sino con una quietud cristalina impresionante. Las rutinas, las pequeñas molestias, la cómoda predictibilidad de mi vida con Tom. Todo. Se sentía diferente. No era una vida con la que nos habíamos conformado. Era una vida que él había elegido activamente y en silencio para mí. Lentamente, atravesé la casa a oscuras. El familiar crujido del tercer escalón de la escalera sonaba como una nota de una canción olvidada. Empujé la puerta de nuestro dormitorio. La suave luz de la luna se filtraba a través de las persianas, trazando rayas plateadas sobre el edredón. Tom estaba profundamente dormido, acostado de lado. Un brazo extendido sobre la almohada donde debería estar mi cabeza. Estaba haciendo ese ronquido suave y retumbante del que a veces me burlaba. No veía al hombre que dejaba los calcetines en el suelo o se olvidaba de sacar la basura. Veía a un joven en un bar, con el corazón dividido entre un futuro brillante y la mujer que amaba. Veía la fuerza tranquila que debió haberle costado alejarse de sus sueños para proteger los míos. Todos esos años pensé que simplemente estaba contento. Estaba cultivando activamente mi felicidad, cuidándola con tanto esmero como yo cuidaba mi jardín. Caminé hasta su lado de la cama y miré su rostro, suavizado por el sueño. Las líneas alrededor de sus ojos y boca eran mapas de una vida que creía conocer completamente. Pero ahora veía nuevos caminos, nuevos territorios que nunca había explorado. Una ola abrumadora de amor me invadió, tan poderosa y feroz que casi me hizo caer de rodillas. Era un amor renovado, profundizado y redefinido. No lo desperté. El secreto no era mío para confrontarlo. Era suyo para guardarlo. El conocimiento era suficiente. Me deslicé en la cama a su lado, con cuidado de no molestarlo. Me quedé allí en la oscuridad tranquila, escuchando el ritmo de su respiración, el latido constante del corazón del hombre que había construido silenciosamente nuestro mundo sobre una base de su propio sacrificio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que estaba verdaderamente